Dios les bendiga, hermanos. En esta hora les invito a que leamos la palabra de Dios. Mi nombre es Dulce María Rodríguez Blanco y les voy a hablar de un mensaje que Dios tiene para cada uno de los que le conocen. Les invito a que leamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 20. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 20. Vamos a dar lectura. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 20. Y vamos a aprender de la bendita palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20. Y vamos a dar lectura. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Vamos a orar. Padre celestial y Dios todopoderoso, muchas gracias en esta hora porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Tú tienes un mensaje de vida para tu pueblo, un mensaje que tú quieres reafirmar y recordar para que tu pueblo esté fortalecido, guiado con tu poder, con la presencia de tu Espíritu Santo. Mi vida está en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Guerras, hambres, desastres sobrenaturales, la multiplicación de la maldad, la multiplicación de la ciencia. Y también estas son señales de que Cristo viene por nosotros. Pero también, de la misma manera, hay señales al que sigue y al que cree en Jesucristo. Por eso hoy vamos a aprender señales que siguen al que cree y predica a Jesucristo. Una señal es una muestra. Indica la presencia de algo sobrenatural y divino. La presencia de Cristo en la vida del que cree en Él. ¿Por qué siguen? ¿Por qué? Porque están acompañando la vida del que cree en Jesús. El que cree en que el Hijo de Dios es nuestro Salvador, Jesucristo. Predicar es anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo: vayan y prediquen, que sano enfermos, que limpio leprosos, que resucito muertos, que doy salvación. La predicación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo vino por amor a nosotros, para darnos salvación. Jesucristo vino a dar vida eterna. Ese es el Evangelio, que hay una esperanza y promesas de Dios eternas. Este libro, el autor es el Espíritu Santo. El escritor, pues Juan Marcos. Se le atribuye a él. Él estuvo con San Pablo y lo acompañó en su primer viaje misionero. En este capítulo nos habla cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue ascendido. Subió al cielo y fue recibido. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Les invito también que leamos San Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. ¡Qué hermoso!
¿A quién les dijo? A sus discípulos, a quienes lo estaban escuchando. ¿A quién se los dijo? A San Pedro, a San Andrés, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, a Felipe, a Bartolomé, a Santo Tomás, a Mateo el publicano, a Tadeo, a Jacobo hijo de Alfeo y Simón el cananita. Les dijo: vayan y prediquen el evangelio, id por todo el mundo. Pero primero les dijo: van a recibir la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos empezaron a predicar. Nuestro Señor Jesús empezó a predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Así empezaron a predicar los discípulos, los apóstoles y quienes ya habían creído en nuestro Señor Jesús, como también había mujeres. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que nosotros los que hemos creído en Jesucristo ya lo hemos aceptado como nuestro Salvador, que vayamos y prediquemos el evangelio, prediquemos las buenas nuevas de salvación a la gente, para que ellos también se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo como su Salvador. Y dice así: predicar el evangelio a toda criatura. La palabra de Dios dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, palabra digna de ser recibida de todos, porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la palabra de Dios dice: predicar el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Nuestro Señor Jesús rodeó toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando de cualquier enfermedad, sanando toda dolencia. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Lo sigue haciendo. El tiempo es cumplido. Predicar el evangelio. El versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree en Jesucristo y decide bautizarse porque ha creído en Él, será salvo. La palabra de Dios dice: por gracia sois salvos, por la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la misericordia de Dios, por creer en Jesucristo como Salvador. Y cuando la persona decide bautizarse, será salvo, desde que cree en Jesucristo. Y por obediencia es el bautismo en agua. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús les dijo: vayan, doctrinen, enseñen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que la gente que cree en Él también se bautice, porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero tienen miedo a bautizarse. Es necesario que se bauticen, porque está dentro de la voluntad de Dios y en su palabra. Mas el que no creyere será condenado. El que no cree en Jesucristo, le espera la condenación. Le espera el infierno de fuego, donde el gusano no muere, donde hay tormento. Va a ser condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y qué terrible será que sea condenado, porque si en la tierra ha pasado momentos de sufrimiento, ¿cuánto será si es condenado? También leamos el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Habla de las señales que creen
de las señales que siguen a todo el que cree en el Hijo de Dios. Y dice aquí, en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros sabemos que los demonios son espíritus inmundos, dedicados a dañar a la humanidad, dedicados a atacar a la iglesia de Cristo. Ellos están gobernados por el príncipe de las tinieblas, por Satanás, por el diablo, por el opositor, por la serpiente antigua. Ellos están para obedecerlo y estar atormentando, atacando a la humanidad. Pero un cristiano que cree en Jesucristo, estas señales seguirá. Va a echar fuera demonios. En el nombre de Jesucristo, tiene esta autoridad de parte de Dios. Tiene esta autoridad de parte del Señor, de echar fuera demonios. Ningún cristiano tiene que temer. Se tiene que preparar espiritualmente, en oración, en ayuno, clamando a Dios, leyendo la Biblia, portando la armadura de Dios, para que reprenda en el nombre de Jesucristo demonios de enfermedad, demonios que atormentan a la gente, que la oprimen. Esta es una señal dada para los que hemos creído en Jesucristo. Echar fuera demonios. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús, predicando, echaba fuera demonios y le decían: ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pero esta autoridad es dada al que cree, al que predica la palabra de Dios, de echar fuera demonios. Mucha gente tiene miedo y dice: ay, no, yo no oro por una persona que está así. Pues no, ¿verdad? Porque tiene que estar preparado en su vida espiritual. Pero esta es una señal del que ha creído en Jesucristo. No de que tenga miedo, no que huya. Como se llega a decir que llegó un endemoniado a un templo y todos se salieron, hasta el pastor. Dios mío, no, porque hemos creído en el que tiene todo el poder, en Jesucristo. Y es una señal, echar fuera demonios. También hablar nuevas lenguas. La palabra de Dios nos habla que en el Pentecostés estaban todos juntos unánimes, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio, que corrió sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu daba que hablasen. Una señal, otra señal, que sigue al que cree y predica a Jesucristo, es hablar en nuevas lenguas. ¿Cómo? Como el Espíritu de Dios da que se hablen. Esto existe. Para muchos creen que fue hace más de 2000 años y ahí. Otros dicen: no, pues era imposible. Y la palabra de Dios dice: hablarán nuevas lenguas. Es necesario el bautismo con Espíritu Santo, porque esta es una señal del que cree y predica a Jesucristo. Es necesario. Aunque hay quienes no sabemos por qué, no han sido bautizados con Espíritu Santo, pero están llenos del Espíritu Santo. Pero es una señal. Versículo 18. Quitarán serpientes. Está hablando no del reptil, no de un animal delgado o largo. Está hablando de los poderes del mal. Porque cada predicador, cada hijo de Dios se va a enfrentar con los poderes de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios cree y predica el Evangelio, se va a enfrentar al enemigo de nuestra alma. Pero no le debe de tener miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No debe de temer, no se debe de dejar amedrentar. Es verdad que ataca el adversario, pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también la Biblia nos habla que debemos de portar la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas en los aires. Por tanto, dice la palabra de Dios que portemos la armadura de Cristo, la armadura de Dios.
y que la palabra de Dios no falte en nuestros labios, porque es la espada del Espíritu. Y también que nunca falte la fe, que Dios aumente la fe. Porque con la fe, con el escudo de la fe se apagan los dardos de fuego del maligno. Quitarán serpientes. No vamos a tentar el poder de Cristo. Y no vamos a decir, pues voy a agarrar una serpiente, pues la Biblia dice que no me va a hacer daño. No vamos a hacer eso. Si se llega a encontrar una, como en la sierra, lugar donde estuve, no les dicen víboras o serpientes. Nauyaques, es lo mismo. Y pasas por ellas y no te hacen nada. Gloria a Dios, porque Dios se encarga de protegerte, de que esos peligros no te dañen. Pero no es tentar el poder de Cristo. Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. ¿Cuántos misioneros, cuántos predicadores salen a evangelizar, salen a visitar a hogares? Y se ha escuchado que algunos de ellos los han envenenado. Pero gracias a Dios, y porque escrito está, si comieres cosa mortífera, si comieres veneno, si te envenenan, no te dañará, porque así lo dice la palabra de Dios. Si bebieres cosa mortífera, no te dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este poder lo tiene el que cree en Jesucristo. Este poder lo tiene el que cree y el que predica la palabra de Dios. Este poder lo tiene todo cristiano fiel que se consagra al Señor. Este poder lo tiene todo hijo de Dios. La Biblia dice, a toda criatura, creación de Dios. Porque Dios quiere que sus criaturas ya no sean criaturas, sino sean hijos de Dios. Y San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No sean engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, que se nazca de nuevo. Hablarán nuevas lenguas, si comieren cosa mortífera no les dañará. Hay cosas que se llegan a comer, o bebidas, que se llegan a advertir, no tomes eso porque eso hace daño, porque eso es mortal, porque esa sustancia que tiene te va a afectar. Y muchos se la toman, ¿verdad? Dicen, nada más oro y ya me la tomo. No es tentar el poder de Cristo. Pero todo hijo de Dios que ha creído en Él y predica su palabra, no le dañará. Recuerdo en un lugar de la zona de Misantla, Dios me permitió estar ahí, y a un hermano le picó una víbora y se estaba empezando a dormir su lengua, su mano, su cuerpo. Y gracias a Dios que le hablaron a una sierva de Dios y oró por él y Dios lo sanó. Porque la palabra de Dios es real. Porque Dios quiere que cada uno confíe en su poder y así también lo practique. ¿Por qué? Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay muchos enfermos, pero nosotros debemos de orar por ellos. Algunos no pueden imponer manos porque no están en el ministerio, pero sí pueden orar en el nombre de Jesucristo y Dios los escucha, porque es una señal que sigue al que cree en el Hijo de Dios. Es una señal que seguirá, que va a orar por los enfermos y sanarán. Si en la voluntad de Dios está, va a sanar, se va a levantar. ¿Cuánta gente se ha orado por tanta gente que busca un milagro de Dios? ¿Y saben qué hacen la mayoría de ellos? Sanan y se van al mundo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente que ha visto su poder, porque ¿quién no ha visto su poder? Todos vemos su poder, porque Él está en todo. Él es poderoso. Y por eso la palabra de Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hoy en día hay miedo en algunos de orar por los que están enfermos del coronavirus y otras enfermedades. Ay, no me vaya a pegar un mal, no me vaya a pegar la gripa, no me vaya a pegar esa enfermedad. No, hermanos, la palabra de Dios es clara. Si nosotros oramos por los enfermos,
el Señor lo sanará, si en su voluntad está, pero con fe, con confianza que el Señor lo hará, porque es una señal del que cree en el Hijo de Dios. El versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Los cristianos tienen poder, la autoridad que Cristo les ha dado. Y esa autoridad, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos, hermanos, ejercerla. Es un poder que Dios nos ha dado, no para guardarlo, sino para que con la ayuda de Dios oremos por los enfermos, oremos por ellos. No se debe de temer, es una señal. Por eso es necesario estar preparados en el camino de Dios. Por la misericordia de Dios, Dios me permitió orar por una hermana que le detectaron el COVID-19. Oramos por ella y la fiebre siguió. Al otro día volvimos a orar por ella. Dios me permitió orar por ella. Y la abracé, hermanos. La abracé y le dije, hermana, Dios está con usted, confía en el Señor. Le costaba mucho trabajo respirar. Pero Dios es fiel, hermanos. No somos nosotros, es Dios. Pero estas señales siguen a los que creen. Eso tiene 3 semanas. Y por la misericordia de Dios, hermanos, la hermana, el doctor donde fue, su médico familiar, le dijo que la internaran. Y ella dijo no. Y esperó en Dios, aunque le costaba trabajo respirar, y de Cristo es la victoria. La sanó, quedó libre. Ahorita, hermanos, para honra y gloria de Dios, está bien. Ya está en recuperación. Gracias a Dios. Es la misericordia de Dios, hermanos, porque estas señales seguirán a los que creyeren. Después nuevamente me vuelven a decir, hay una persona enferma del COVID-19, ya le detectaron esa enfermedad, ya tiene 15 días de fiebre. Y dije, Señor, a orar, ¿verdad? Señor, guárdame, ayúdame, respáldame. Tu palabra así lo dice. Y Dios me permitió ir a 2 horas de este lugar donde Dios me permite servirle. Y oré por él. Y dije, Señor, yo vengo en tu nombre, guárdame. Y gracias a Dios, hermanos, que por la misericordia de Dios, oré 2 veces. Una y a la más de media hora otra vez. Y todavía, hermanos, para honra y gloria de Dios, me dijo, tenga 50 pesos para su pasaje, y me los dio en la mano. Le digo, no, hermano, porque usted los puede necesitar. Dice, hermana, tómelos. Y digo, bueno, gracias a Dios. Dios le bendiga. Y a su esposa ya la había contagiado, oré por ella también. Les digo, miren, hermanos, si ustedes han ocupado, porque hermanos que creen, pero no se afirma. Le digo, hermanos, por favor, si Dios les está dando y les va a dar una oportunidad, si Él quiere, hermanos, les voy a pedir que ustedes ya se afirmen en el camino de Dios, que ya su vida de hoy en adelante sea para Cristo, no sea para el mundo. Y hermanos, por la misericordia de Dios, ya los sanó. Gracias a Dios, se recuperaron. Y este hermano ya se fue a trabajar, porque de su trabajo trabaja en un hospital de limpieza, y lo regresaron. Le dieron otros 15 días de incapacidad, pero gracias a Dios ya regresó. Para honra y gloria de Dios, no somos nosotros, es Cristo. Pero son señales, hermanos, que siguen a los que creen en Dios. Y luego me dijo esta hermana, mi papá también ya le dio fiebre. Dice, ¿puede ir a orar por él? Ya nos subimos a la parte de arriba. Oré por él, gracias a Dios, lo ungí. Y le hablé de la palabra de Dios, que aceptara a Cristo, que él quería darle vida eterna, que pidiera perdón de sus pecados. Y sí, hermanos, la fiebre aumentó, seguimos orando por él. Y le dijeron que lo llevaban nuevamente, que lo llevaran a internar, porque pues estaba mal, en condiciones mal. Seguimos orando por él. Él no quiso ir al hospital, dijo, no quiero ir. Y al otro día le hablo a su hija y le digo, bueno, le mando un mensaje, le digo, ¿cómo está tu papá? Y dice, gracias a Dios ya se le bajó la fiebre.
Y al otro día, ¿cómo está tu papá? Ya gracias a Dios está mejor, se está recuperando. Para honra y gloria de Dios, son señales, hermanos. Nosotros hemos creído en el Evangelio y el Evangelio es poder. El Evangelio es autoridad suprema, la palabra de Dios es autoridad. Quienes tiemblan son los demonios ante el nombre de Jesucristo. Al escuchar la palabra de Dios huyen. Y este poder lo tiene el que creyó en Jesucristo. Pero no para estar guardado, atemorizado, oculto. No. Tiene que sacarlo a la luz. Y si en la voluntad de Dios, esos fueron los 4 casos, hermanos, que me ha tocado orar por los enfermos y para honra y gloria de Dios han sanado. Pero si en la voluntad de Dios estuviera llevarse a alguien, pues que esté cuentas con Cristo. Porque estar con Él es lo mejor, hermanos. Claro, duele, somos humanos. Nos dolería nuestra familia, ¿cómo no? Nuestros hermanos en Cristo. Pero ya estarían con el Señor, allá con Él, hermanos. Ya estaríamos allá, ya estarían. El que le tocara irse hasta que cada uno en el plan de Dios sea su tiempo. Pero este poder es para los cristianos. Este poder es para los hijos de Dios. No hay de estar atemorizado. ¡Ay, qué miedo! Y que me mandan a hablar por un enajenado, por endemoniado y no sé cuántos demonios tiene. A lo mejor hasta una legión. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer un montón. Hermanos, es el poder de Cristo y la fe, la confianza que se tenga en Él. Esto sigue al que cree. Estas son señales. Es algo sobrenatural que Dios da a un cristiano por ser su hijo, por predicar el Evangelio. Son señales que Él da, hermanos. Recuerdo que fue un caso de una vecina que se enajenó. Y cuando yo supe, ella ya llevaba aproximadamente 15 días porque empezó con un dolor muy fuerte en su espalda y oré por ella, pero ya al transcurrir el tiempo no sabía que estaba enajenada, hermanos. Hasta que sus 2 niños, terminando el culto, llegan y me dicen, hermana, ¿puede ir a orar por mi mamá? Es que la verdad está muy delicada de salud. Y necesito, hermana, que oren por ella porque le dijeron a otra hermana a los niños, es que los demonios la quieren matar. Y le dije, terminando el culto, le dije a 2 hermanas, acompáñenme, por favor. Era al lado del templo. Y al reprender, hermanos, el demonio, pues se manifestó. Y en ese momento orábamos y le decíamos, en el nombre de Jesús te vas. Y hermanos, así orando y orando, porque ustedes saben que hay espíritus inmundos que los reprendes y rápido se van, pero hay espíritus inmundos que duran 1 hora, 2 horas, horas o días. Depende, solo Dios sabe lo que hayan hecho, por qué ese mal que entró en ellos. Pecado, ¿verdad, hermanos? Y entonces, hermanos, se ora por ella y me dice una hermana, ya estuvimos orando, pero no se va. Y le digo, ¿por qué no te vas? Y dice, es que ella no está casada. Por eso. Empezó una batalla, hermanos, de día y de noche. A orar por ella. A orar por ella. Hasta que Cristo la libertó, hermanos. Para honra y gloria de su nombre. Porque peleaba su alma, pero la peleaba. Decía, ay, es mía. Y ya dejen de orar por ella. Y ya déjenla, y ya déjenme. Y le decía, ¿quién te tienes que ir? Eres tú en el nombre de Jesucristo, deja de atormentarla. No está casada, le digo, pero ella ya aceptó a Cristo. Y va a obedecer a Dios. Deja de atormentarla. Y una batalla, hermanos. Pero de Cristo es la victoria. De Cristo es la victoria, hermanos. Por eso ustedes se les presenta alguna necesidad de orar por un enfermo. Los que pueden imponer manos, pues lo hacen en el nombre del Señor y les ungen con aceite. Pero quienes no pueden, solo oren con fe. Y Dios los va a respaldar. Porque es el poder de Cristo. Porque es su palabra y esas señales los siguen a ustedes, hermanos. Porque el Señor es poderoso.
porque Cristo venció a la muerte, venció principados, potestades, los exhibió públicamente y resucitó con poder y gloria, para que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, prediquemos su palabra. ¿A quiénes? A quienes lo necesiten. Pero también, usted ha sido llamado a predicar el evangelio. A las personas que conoce, predíqueles, predique el evangelio, predique la palabra de Dios. No tema, hable de Cristo. Y hay muchas formas de hablar de la palabra de Dios. Por las redes sociales, por WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube y más, Instagram, y hay muchas formas, hermanos, de hablar la palabra de Dios. Usted, que aún no ha creído en Jesucristo, debe de creer en Jesús, en el Hijo de Dios, para que estas señales le sigan. Usted que no ha creído aún en el Evangelio, crea y bautícese en Jesucristo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Usted aún no es salvo? Pida perdón a Dios y acepte a Cristo como su Salvador. Usted va a la condenación porque usted no cree en Jesucristo. Usted va a la condenación, va al infierno. Y no es bonito ese lugar, porque usted no cree en Jesucristo. Hoy crea en el Hijo de Dios y acepte la oportunidad que le da. Dios le ha dado a usted autoridad para predicar el evangelio. No guarde esa autoridad ocúpela para echar fuera demonios. Ocúpela, esa autoridad que Cristo le ha dado. Ocupe esa autoridad. ¿Usted no habla en nuevas lenguas? Es necesario orar para que el Señor le bautice con su Espíritu Santo, le llene de su poder, le llene de su presencia. ¿Usted alguna vez ha sido envenenado? ¿Alguna vez ha comido algo que pudo haber dañado su salud? Pero gracias a Dios no le pasó nada. Gracias a Dios el Señor lo ayudó. Usted debe de orar por los enfermos, ungirlos con aceite si es obrero, pero también imponer las manos. Y si no es obrero, pero es hijo de Dios, puede orar por ellos y el Señor lo respalda también. Todo aquel que ha sido llamado a predicar el evangelio, venga ante la presencia del Señor. Vamos a orar. Es necesario que pida el respaldo del Señor. Quienes no han predicado ahora, quienes no predican la palabra de Dios, ni a sus vecinos, ni a sus familiares, es tiempo de que lo hagan con la ayuda de Dios. Pero también, todo aquel que no se ha bautizado, está la oportunidad. Vamos a orar y usted va a decidir hacer un compromiso con Cristo, hacer un compromiso con Dios. Todo aquel que va hacia el infierno, Jesús no quiere eso. Pida y hoy venga a Cristo, pida perdón de sus pecados. Venga a Cristo. Quienes no han usado la autoridad que Cristo les ha dado, vamos a orar y le va a pedir: Señor, yo quiero usar la autoridad que tú me has dado, porque tú eres poderoso. Y son señales de los que creen en el Hijo de Dios. Son señales. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar cualquiera que sea la necesidad que hay en usted o en su familia. Vamos a orar. Hemos aprendido señales del que cree y predica a Jesucristo. Les invito, hermanos, que nos unamos en oración. Muchas gracias por los que han escrito un Dios te bendiga. Dios los bendiga a ustedes igual. Saludos a ustedes. Sí me acuerdo de hermanos de Misantla, porque Dios me ha permitido servirle en varios lugares. Oramos, hermanos, y a los hermanos de este hermoso ministerio también. Oramos a Dios. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra dice: estas señales seguirán a los que creyeren. Y aquí hay pueblo tuyo que cree en ti, que no debe de estar atemorizado, sino debe de ejercer la autoridad que tú le has dado. Tómalos en tus manos, Señor. Llénales de tu Espíritu Santo. Llénales de tu poder, oh Dios Todopoderoso. Y que
tu nombre echen fuera demonios, que en tu nombre hablen nuevas lenguas, y si aún comen algo mortífero no les dañará, y aún orando por los enfermos tú los sanarás. Si en tu voluntad está, tú lo harás, Señor bendito. Quien no se ha bautizado ya puede hacer un compromiso contigo. Quien ha sido incrédulo al Hijo de Dios se puede arrepentir de sus pecados, se puede arrepentir ahora que hay tiempo, ahora que está la oportunidad de la salvación y la vida eterna, ahora que hay tiempo, Señor eterno, ahora que hay tiempo, tú estás dando ese tiempo, y aquí está tu pueblo, reviste, llena con tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable y la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saber de ustedes. Hasta luego.